Ok, muy buenos días, señores, señoritas. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Mil disculpas por la demora. Tuve un pequeño inconveniente con mi computadora. Bueno, vamos a continuar en lo que estábamos analizando el día de ayer. El día de ayer habíamos repasado un poco lo que es la estimación de proyectos de software. Habíamos comentado que la estimación en un proyecto de software no se puede dar al 100%. En un proyecto de software bien definido, la estimación tiene un rango de error de aproximadamente el 10% más o menos, ¿no? Y que una precisión adecuada para un proyecto de software es un error más o menos del 25%, lo que representa el 75% en la línea del tiempo. Recuerden que el triángulo de la calidad habla sobre el tiempo, el costo y la calidad de modo equilibrado para que un proyecto de software sea 100% factible. Sin embargo, como les digo, en la vida real, todo lo que es 100%, todo lo que es maravilloso y perfecto no existe. La estimación o lo que el diccionario dice sobre la estimación es asumir el 100% de probabilidad de que el resultado sea exactamente igual lo planificado al producto final. Sin embargo, como ya les menciono varias veces, esto en desarrollo de software no es factible. Una cosa es la que planeamos, pero a la final puede haber una pequeña brecha o una grande brecha entre el resultado final que presentamos, ¿no? Ahora, parte de la estimación es la gestión de riesgos. Vamos a hablar el día de hoy sobre el tema de la gestión de riesgos para que ustedes puedan elaborar el segundo, bueno, más bien el primer documento de este segundo parcial. Voy a procederles a compartir pantalla. Y bueno, tenemos ya el tema de gestión de riesgos. Cuando estábamos hablando sobre la estimación el día de ayer, veíamos que entre la estimación también contaba o influía de forma directa con lo que es la gestión de riesgos. Déjenme un segundito. Ok. Entonces, ¿qué es esto de la gestión de riesgos? La gestión de riesgos se da en los proyectos de software porque, como ya vimos el día de ayer, muchos proyectos de software pueden no culminar o terminar en un fracaso. Aquí tenemos que el 29% de proyectos de software son exitosos, el 52% son discutidos y el 19% son fallidos o proyectos sin concluir. El 29% exitoso quiere decir que la estimación fue muy buena, que los beneficios fueron lo que esperaban inicialmente. El 52% que dice discutidos están entre aquellos proyectos que obtuvieron beneficios para el que vendió el proyecto o salió con las justas, ¿sí? Hay veces que nosotros logramos sacar el software y no tenemos beneficios, sin embargo, tampoco nos hemos ido en contra. Y si nosotros tenemos un pequeño beneficio, aunque no el que esperábamos, también ya forma parte de esta cifra del 52%. Y el 19% de proyectos fallidos, como les mencionaba, hace referencia a proyectos que no se culminaron o que se fueron en contra, ¿sí? Esta es una estadística general. El desarrollo de software en realidad desde hace tiempos tiene mucho problema para grandes proyectos salir adelante. Es por eso que si ustedes buscan información en el internet sobre lo que es sistemas de información, lo que es ingeniería de software, ustedes encuentran mil de información, encuentran información tras información tras información. Hay libros enteros dedicados a la gestión de software y gestión de proyectos de software, ¿sí? Es debido a esto que lo que intentan hacer es darnos buenas prácticas para que cada vez haya más proyectos exitosos y menos fallidos, ¿sí? El problema es que no se analizan bien los requerimientos y no se realiza de forma adecuada la gestión de riesgos. Ustedes ya han podido palpar que
lo que es la recopilación de requerimientos es la parte fundamental cuando usted va a desarrollar un proyecto de software. La segunda parte consta de la estimación correcta de este proyecto de software y de la mano con la estimación viene la gestión de riesgos. Debido a este tipo de conflictos es que tenemos como parte de ingeniería de software, y no me refiero a una carrera, sino a un ámbito específico que analiza todas las fases de desarrollo de software en lo que es sistemas, ¿no? Entonces les decía que para eso tenemos esta sección de gestión de riesgos. Primero, ¿qué es un riesgo? Es cualquier hecho negativo que pueda afectar directa o indirectamente el desarrollo de nuestro proyecto, ¿sí? Si bien es cierto, nosotros podemos tratar de abarcar o mitigar ciertos posibles errores, también es cierto que no podemos tratar con absolutamente todos los riesgos. Por lo tanto, hay que priorizarlos. Yo voy a tener una lista de posibles riesgos, conocidos, 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 desconocidos, 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 etcétera. Pero yo tendré una lista de 30 riesgos, pero si yo aplico cada uno de los riesgos o posibles riesgos al costo de mi producto, el producto va a salir extremadamente caro. Por lo tanto, lo que se hace es, de mi lista de 30 riesgos posibles, yo escojo o más bien, yo los priorizo. De los 30 riesgos posibles, yo me quedo, dependiendo, ¿no? Con 5, con 10, priorizándolos, dando como que más importancia a los que son probablemente más factibles de que se lleguen a dar, ¿sí? Entonces, el análisis de riesgos es un método sistemático. ¿A qué me refiero con sistemático? Es un método que no debemos tomar a la ligera y se trata de recopilar, evaluar, registrar y difundir información necesaria para formular recomendaciones de modo que los que gestionan el proyecto adopten una posición de respuesta casi inmediata ante un peligro determinado, ¿sí? Digo casi inmediata porque tampoco es que ahorita surge el inconveniente y al segundo yo voy a tener la solución. Más bien luego de evaluar y comparar con otros posibles riesgos, doy una solución que me parezca más óptima. Ok, a ver, vamos un momentito aquí. Gestión de riesgos. Los objetivos son identificar, controlar y eliminar las fuentes de riesgo antes que empiece a afectar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Hay muchas veces que nosotros podemos identificar y controlar, pero no podemos eliminar del todo o al 100% algunas fuentes de riesgo. Cuando no es posible eliminar esos factores de riesgo, lo que se hace es anticiparse a una solución para nosotros poder mitigar. Es decir, si es que ocurre que el impacto de esto no afecte de modo que mi proyecto sea fallido, ¿sí? Un riesgo implica tanto incertidumbre como pérdida del potencial. Incertidumbre, este concepto ya lo habíamos mencionado en el primer bimestre, ¿no? Es un acontecimiento que se caracteriza por su imprecisión, es decir, puede o no puede ocurrir, ¿sí? Pérdida de potencial. Si el riesgo se convierte en una realidad, ¿qué consecuencias tiene? ¿O qué pérdidas trae consigo si el riesgo llega a producirse? Recuerden que es un riesgo, ¿no? A la final no sabemos si se produzca. Nosotros nos imaginamos que podría producirse, pero no tenemos la certeza ni que se produzca ni que no se produzca. El análisis de riesgos ayuda a gestionar la incertidumbre en un proyecto.
Un riesgo es un problema potencial que, como ya les decía, puede que ocurra, puede que no ocurra. Y la gestión de riesgos pretende responder 4 preguntas específicas. Es decir, cuando usted vaya a presentar el documento que se viene a continuación, haga o háganse entre los integrantes del grupo. ¿Qué puede salir mal? Puede que yo conocía muy poco del lenguaje de programación. Es algo que puede salir mal, ¿sí? Es decir, vamos en este sentido, solo en este sentido, vamos a pensar de la peor parte, las peores posibilidades, ¿qué puede salir mal? Ustedes como parte del grupo para presentar el proyecto final, se reúnen y discuten, ¿qué podría salir mal en mi proyecto? ¿Cuál es la probabilidad de que salga mal mi proyecto? ¿Cuál es la probabilidad de que yo, del 100% de software que ofrecí, el 50% únicamente sea funcional? ¿Cuál es el daño que puede causar? Bueno, esta pregunta en un proyecto de universidad como que no se da mucho, ¿no? ¿Qué daño puede causar si no saco mi software? Pierde la materia. Bueno, disculpen el mal chiste. Pero me refiero a que no causa daño mayor en cuanto a inversiones, en cuanto a economía, etcétera, ¿sí? Y cuarto, ¿qué podemos hacer al respecto? Ya identifiqué que puede salir mal, ya identifiqué cuál es la probabilidad de que mi mal pensamiento ocurra. Así que, ¿qué puedo hacer al respecto? ¿Cómo me anticipo ante lo que pueda salir mal? Y aquí les he colocado un mensajito enmarcado en rojo. Independientemente de lo que ocurra, es aconsejable identificar riesgos. Ojo, identificar riesgos, es decir, ver qué podría salir mal. Estimar su probabilidad de ocurrencia. Si yo dentro de mis riesgos pongo que de 5 compañeros nos vamos a quedar 2, ¿qué tan factible es que suceda esto? Si no es muy probable, a la final podríamos descartarlo, pero que se vea o que se note que yo he tomado ese punto como parte de posibles riesgos. Luego, evaluar su posible impacto. Si yo me quedo de 5 integrantes de grupo con 2, ¿cuál sería el impacto? Eso es un poquito obvio, ¿no? No podría cumplir el 100% de mi proyecto, la documentación podría llevarse de forma más rápida y menos eficaz, etcétera. Y finalmente, una vez que identifique el riesgo, que estima la probabilidad de ocurrencia y evalúa el impacto que causaría en su proyecto, debemos establecer un plan de contingencia por si acaso mi mal pensamiento se dé al lugar, ¿sí? Mal pensamiento me refiero a que el peor de los casos ocurra, ¿no? Por si acaso. Ahora, la gestión de riesgos se puede categorizar en función a la facilidad de detección. En función a la facilidad de detección tenemos riesgos conocidos, riesgos predecibles y riesgos impredecibles. Riesgos conocidos se pueden descubrir a través de una evaluación del plan de proyecto. Ustedes presentaron un documento inicial, van a tener que presentar ya un documento definitivo en base a la experiencia que ya han tenido en este corto tiempo, ¿sí? También se puede determinar mediante el entorno técnico y empresarial. En entorno técnico, usted inicialmente pudo haber propuesto ciertas herramientas y a la final resulta que le falta más habilidad, más conocimiento, o que después decide emplear otra herramienta. En sí, ustedes conocen los riesgos o son parte de riesgos conocidos, todos aquellos puntos que pueden ver de forma más clara a comparación del primer documento que presentaron, ¿sí? Por ejemplo, fecha de entrega no realista. Yo ofrecí mi proyecto para máximo el 10 de septiembre y al paso que voy no voy a acabar
de realizarlo, ¿sí? Otra cosa, carencia de requisitos documentados. Como tomé tan a la ligera el proyecto, yo documenté requisitos muy vagos o muy poquitos, muy poco definidos. Acá se va a dar cuenta que necesitaba especificarme de mejor manera todos y cada uno de sus requisitos, ¿sí? Y el entorno de desarrollo. Riesgos predecibles. A través de experiencias anteriores es como usted puede tomar en cuenta riesgos en la clasificación de predecibles, ¿sí? No sé si tengan experiencia desarrollando proyectos pequeños anteriores en el instituto, pero ustedes podrían basarse en aquellos errores que han cometido presentando algún proyecto, presentando algún trabajo específico de una materia, algún consejo que el profesor les haya dicho y que ustedes lo recuerden. Ya. En la presentación del proyecto de análisis de datos, al final Python no funcionó. Es un riesgo predecible, es algo que ya le pasó a usted en determinada situación, algo que usted puede controlar, mejorar, ¿sí? Ya. Para el examen de análisis de datos me falló Python. Esta vez voy a llevar mi portátil con Python y Anaconda instalado. Es un ejemplo, ¿no? Riesgos impredecibles. Este tipo de riesgos sí ya son muy difíciles de establecer. Podría ser desde un desastre natural hasta una enfermedad de algún miembro del desarrollo, ¿no? De desarrollo. Puede ocurrir, pero es extremadamente difícil identificarlos por adelantado, como cuando sucedió ese incidente natural en lo que es, se me fue, en un sitio de la costa. Bueno, el caso es que, Pedernales, perdón. El caso es que el gobierno decidió subir del 12% al 14% del IVA. ¿Saben qué? A mí me pedían un software de facturación y ya estaba a punto de entregar el software con el 12% del IVA y resulta que el gobierno a última hora sube el IVA del 12 al 14%. Entonces, esto es algo que ni en mis mejores circunstancias pude haber predicho, ¿sí? Riesgos impredecibles son muy difíciles de identificarlos por adelantado. Esta categorización en función de la facilidad de detección de riesgos dan origen a 3 tipos específicos de riesgos para tomar en cuenta y son conocido, es decir, yo conozco el riesgo y adopto una, ¿cómo decirlo? Adopto una forma de mitigarlo. Conocido, desconocido. Por un lado, es conocido porque yo puedo identificarlo, yo puedo hablar de esto, y desconocido porque al mismo tiempo es una mezcla, por decirlo así, entre predecible e impredecible, ¿sí? Este conocido, desconocido. Y desconocido definitivamente cae dentro de los riesgos impredecibles, ¿sí? Entonces, conocido definitivamente cae dentro del primer grupo de riesgos conocidos. Desconocido es una mezcla de riesgos predecibles e impredecibles. Y el tercer punto, desconocido, definitivamente es parte de los riesgos impredecibles. Vamos a continuar. Análisis del riesgo consta de algunas etapas. Dentro de esta, la identificación del riesgo, el análisis del riesgo, la planificación para mitigación del riesgo y toma de decisiones, el actuar, ¿sí? La identificación del riesgo no es más que identificar, como su nombre lo dice, y especificar el acontecimiento que es motivo de preocupación. Dentro del análisis se toma en cuenta la probabilidad de que se produzca el determinado riesgo, cuáles son las consecuencias si es que llegara a ocurrir y el grado de incertidumbre que propone. Tercero, planificación. Consiste en la identificación y aplicación de opciones
para reducir o mitigar la probabilidad de que produzca el peligro. Aquí dice eliminar, pero como les mencionaba al inicio, muchas de las veces no nos es posible eliminar el riesgo como tal, pero sí mitigarlo. Es decir, yo ya pensé en que esto podría suceder, qué podría hacer o qué acciones podría tomar para que si llega a ocurrir no impacte de forma negativa en el desarrollo de mi proyecto. Y finalmente, actuar. Consiste en intercambiar información y opiniones que llegan a una mejor comprensión y adopción de decisiones. En lo que es desarrollo de software, si bien es cierto, hay un líder de proyecto, un arquitecto, un QA y etcétera, hay un montón de miembros para el grupo de desarrollo, también es cierto que las decisiones deberían tomarse en base a opiniones diferentes, porque no tenemos la certeza o verdad absoluta, sino más bien de varias opiniones es más fácil llegar a tomar decisiones. No siempre van a estar todos de acuerdo, pero se debe tomar la mejor decisión de modo que beneficie a la empresa y a todos los que están trabajando con ella o para ella. ¿Sí? Ahora, entre las opciones en este punto 4 de actuar, tenemos 4 posibles opciones. Depende de las circunstancias que se lleven a cabo. Primero, nosotros podemos aceptar el riesgo. Cuando aceptamos el riesgo, asumimos las consecuencias del mismo, ¿sí? Al aceptar el riesgo, yo digo, ok, esta lista de 30 posibles riesgos, yo voy a aceptar 10. De estos 10 riesgos, yo voy a dar mi plan B. ¿Sí? De estos 10 riesgos, yo tengo mi plan B. Por lo tanto, acepto el riesgo, yo asumo las consecuencias, yo asumo los gastos que pueda representar el riesgo. Tenemos la segunda opción, mitigar. Ok, yo no voy a aceptar 100% el riesgo, pero tampoco lo voy a eliminar. Yo voy a mitigar, es decir, yo voy a tomar acciones para que si el riesgo se produce, voy a reducir su impacto. A diferencia del aceptar, usted asume todas las consecuencias, mientras que mitigar, usted crea un plan en donde reduce el impacto, no lo acepta, pero sí lo mitiga. Al decir mitiga, usted transfiere parte de la responsabilidad al que le está pagando por el proyecto. Ok, vamos a mitigar riesgos. Yo asumo el 70%, tú asume el 30%. Como que reparten responsabilidades cuando mitigan, ¿sí? Otra opción que usted tiene en cuanto a riesgos es eliminar. Veo que esta tarea, que este módulo, este requerimiento específico es muy costoso. Yo simplemente lo elimino. Si yo tengo un riesgo de alta probabilidad que se ocurra y no tengo primero no llegué a un acuerdo con quien me está pagando por el software. Segundo, yo no tengo yo no tengo, digamos así, los recursos suficientes para asumir o mitigar el riesgo, así que mejor elimino la tarea. Esta tarea, si tú no me ayudas a aceptar o a mitigar el riesgo, yo simplemente la elimino, ¿sí? Y por último, transferir. Esta es la última opción. En la vida real no nomás sucede esto, o aceptamos o mitigamos los riesgos, muy poco se eliminan tareas y muy poco se transfiere el riesgo como tal. ¿A qué se refiere con transferir el riesgo? En que el propietario asume el riesgo, es decir, usted ya hizo el análisis de requisitos, ya llegó a un acuerdo con quien le pide el software y le dice, mira, sin riesgos, yo te cobro este valor, pero cualquier imprevisto que se pueda dar, tú lo pagas, ¿sí? Eso prácticamente es transferir el riesgo. Cuando
si sucede algún imprevisto, cuando sucede alguna cosa inesperada, lo asume la empresa que está adquiriendo el software, más no la que está realizándolo. ¿Sí? Ahora, ¿sabes qué? Si tú no quieres asumir todos los riesgos, perfecto, mi cotización sube porque el que está haciendo el software es quien asume los riesgos. Entonces, no se olviden de esto, por favor. En cuanto al punto 4, que consiste en toma de decisiones o actuar, existen 4 posibles opciones: aceptar, mitigar, eliminar y transferir. Las más usuales: aceptar y mitigar. Aquí vamos a hablar un poco sobre la identificación de riesgos. Recuerden que son 4 las acciones, ¿no? Perdón, son 4 las etapas: identificación, análisis, planificación y actuación. En el análisis, analizamos la probabilidad de que produzca el riesgo, como su nombre lo dice. En planificación, nosotros hacemos un plan B en caso de que se produzca el riesgo, y en actuar, pues tenemos las 4 opciones que les mencioné. Sin embargo, en identificación, va un Inge, poquito más allá. Dígame. disculpe, una pregunta. Un ejemplo, digamos que un cliente quiera un carrito de compras y yo veo que esa funcionalidad para mí va a ser muy difícil de implementar. ¿Qué sería lo mejor ahí? ¿Eliminar esa idea o qué? Porque el cliente quiere eso, entonces. No, en ese caso usted no puede eliminar ideas. Por eso yo le decía que esto de transferir y eliminar prácticamente no se da, porque si el cliente me pide una cosa específica, yo no le puedo decir, oye, no lo voy a realizar. Se eliminan tareas cuando la tarea es muy pequeña y no compromete demasiado al funcionamiento del software. Si el cliente le pide un carrito de compras y usted le dice, sabes que yo no sé hacer un carrito de compras, estamos eliminando el requerimiento que el cliente quiere. Algo que podríamos eliminar, por ejemplo, le dice, ¿sabes qué? Yo quiero un carrito de compras y quiero que apliques estándares de accesibilidad. En ese caso, yo podría eliminar la tarea, pero si nos damos cuenta que el requerimiento no ha sido cambiado, ¿tú quieres tu carrito de compras? Ahí está tu carrito de compras. Ahora, si quieres implementar la parte de accesibilidad, discúlpame, yo todavía no he adquirido habilidades para eso. Aunque accesibilidad en realidad no es difícil, ¿no? Pero démosle el peor de los casos. Entonces sí podemos eliminar la tarea. Ahora, si el cliente me pide el carrito de compras y yo no puedo darle un carrito de compras, entonces estamos hablando de que el cliente se va a ir a buscar a alguien más, ¿sí? Por eso les decía, el eliminar y transferir tareas o riesgos muy pocas veces se da. Se elimina solo si la tarea no afecta en la funcionalidad final del producto. En un carrito de compras, si usted no coloca estándares de accesibilidad, a la final está o no está cumpliendo con su cometido, el carrito de compras. Que no le implemente ciertas funciones, chévere. O podría decir, ¿sabes qué? Como parte de accesibilidad, haz que mi página se vea en 5 idiomas. Son tareas extras sin las cuales el origen principal del software sigue funcionando. No sé si quedó mejor entendido o todavía no. No, sí, o sea, en este caso solo se elimina una tarea cuando no afecte al producto final, ¿así no es cierto? Exacto, Ok. justamente eso. Por eso no es muy factible, como les repetí anteriormente, ni eliminar ni transferir riesgos. Eliminar, yo no puedo decirle, voy a hacer un sistema de matrículas, eliminemos docentes. Entonces, no es tan así lo de eliminar. Eliminamos el riesgo, eliminamos cierta tarea, pero como ya bien lo dijo Pedro, cuando no afecta la funcionalidad general de nuestro sistema. De lo contrario, simplemente se van por otro lado. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, el cliente me da un requerimiento y yo lo acepto, ¿no? ¿Verdad? Y cuando estoy desarrollando me doy cuenta que simplemente mis conocimientos no son suficientes. En ese caso, ¿qué se hace? En ese caso,
una de dos. O usted contrata a alguien para que haga esa parte que vio que ya le quedó un poquito dificultosa, o usted se capacita para llevar a cabo lo que ya se comprometió a hacer. Y el tiempo de capacitación es pérdida para mí en ese caso, Es ¿no es un cierto? riesgo que usted debería asumir. Yo quiero hacer un carrito de compras, pero estoy consciente de que me faltan habilidades. Dentro de los riesgos conocidos, usted debió haber tomado en cuenta tiempo para capacitación, costo de capacitación o incluso costo para pago a un tercero. Ese es un riesgo conocido. Usted se metió y aceptó y afrontó esos requisitos. Ahora usted debe solventarlos. ¿Cómo? Ya le digo, capacitándose o simplemente pagando un tercero. Ya he dicho en la vida real, ¿no? Usted no puede eliminar requerimientos. El cliente le paga por esos requerimientos. Es más, ya tienen un riesgo conocido. Pueden ponerlo ya en la lista del siguiente documento. ¿Alguna otra pregunta, chicos, chicas? Y sí, un ejemplo del riesgo conocido o desconocido, ¿cuál sería? Un riesgo conocido de lo que le pasó a un grupo que inicialmente eran 4 y ahora son 2. No, conocido o desconocido. Conocido, desconocido. Ujú. Eso. Actualmente en mi grupo eran 4, ahora somos 2. Conocido. ¿Por qué? Porque yo ya vi que estos integrantes del grupo no asomaban. Desconocido. Porque a la final no sabía que en realidad iban a dejar de ser parte del grupo. Un ejemplo de conocido desconocido. Listo, Inge, gracias. Chévere. ¿Alguna otra pregunta? Ok, denme un segundito nada más, por favor. Estoy en otro computador y no tengo a la mano las actuaciones. Un segundito, si no se me olvida. A ver, señor Páez y señorita Quispe. Ok, entonces, por favor, si igual tienen preguntas, me interrumpen nada más. Con toda confianza. Yo, Inge, tal vez me escucha. A ver, Eh, Usted dice que a veces transferir no es muy común, pero si esa parte, ese riesgo es latente y se sabe que existe, nosotros tenemos que, no entraría esa parte de transferir en aceptar, sin tener que decirle al cliente que eso está ahí. ok. Cuando nosotros tomamos una acción sobre el riesgo, no es que le vamos a ocultar los posibles riesgos al cliente, más bien nosotros debemos informarle de los posibles riesgos al cliente. Al decir transferir, es como que yo le paso la pelotita al cliente. El cliente y yo, que vendo el software, sabemos que ese riesgo tiene un 80% de probabilidad de que ocurra, ¿sí? El riesgo, o sea, va a ocurrir, digámoslo así. Entonces, ¿qué es lo que hace usted? Usted se pone de acuerdo con su cliente y le dice, mira, este riesgo analizamos y tiene un 80% de probabilidad de que ocurra el riesgo. Tomemos la decisión. Asumo yo el riesgo y lo que yo te iba a cobrar 2,000, te cobro 2,600 por el software, o asumes tú el riesgo y el proyecto sigue en los 2,000. Entonces, ¿qué es lo que hace? Depende cómo decida. Si el cliente decide que usted como, como vendedor de software asume el riesgo, usted le dice, chévere, ya no te cuesta 2,000, te cuesta $2,600 el software. Ahora, si usted como cliente decide asumir el riesgo, porque recuerden que un riesgo a la final puede o no puede ocurrirse. Si usted como cliente decide asumir el riesgo, le dice, ah, ya, perfecto, yo cliente asumo el riesgo, por lo tanto el software me sigue costando $2,000. Si el cliente corre con suerte, el riesgo no se dará.
Pero si el cliente tiene mala suerte, por así decirlo, le tocará asumir todo el costo de ese riesgo a él, ¿sí? Transferir hace referencia a que el que está haciendo el software prácticamente se lava las manos si llega a ocurrir algo. Y que el cliente va a ser el que cubra con los gastos o todo lo que tenga que ver sobre el riesgo. Ahora, eso les digo, un riesgo puede o no puede darse. Póngase que el cliente decide, le dice, ¿sabes qué? No, asume tú el riesgo. En este caso, como bien dices, Eduardo, sería aceptar el riesgo. ¿Sí? Entonces, yo que estoy vendiendo el software, después de conversar con el cliente, acepté el riesgo, mi precio o mi costo por el producto subió y en el mejor de los casos, el riesgo no se dio. No es que le voy a decir, ve, estimado cliente, te devuelvo los $600 del riesgo que no ocurrió. Si en buena hora usted cobró por un riesgo y eso no se suscitó en el transcurso de desarrollo del software, es más ganancia para usted. Pero si en mala hora usted calculó mal el riesgo y el riesgo le salió no por 600, sino por $1,000, no es que le va a decir al cliente, oye, ¿sabes qué? Me debes $400. Usted asumió el riesgo, usted le dio un valor al riesgo. Si usted gastó más de lo establecido, ya es pérdida para usted, ¿sí? Pero transferir exclusivamente hace referencia a cuando el cliente asume los gastos del riesgo. Eso es transferir. Porque si el que asume el riesgo es el dueño, es el que está desarrollando el producto, eso ya es aceptar. Y bueno, como les digo, eso depende mucho de ambas partes. Eso llegan a un consenso luego de hablarlo. Y obviamente, ustedes para decir qué riesgo tiene más probabilidad de que se lleve a cabo deben hacer un análisis. No es que, bueno, en esta materia van a hacer a simple ojo una probabilidad, pero ya llevado al mundo real, después de hacer análisis probabilísticos, es que determinan qué riesgos se asumen, cuáles no, cuáles se mitigan, cuáles se transfieren, cuáles se aceptan. Y si es que hay la posibilidad de llevar a cabo la eliminación de alguna tarea, siempre y cuando no comprometa el producto final. No sé si le dejé claro, Eduardo, o peor. Sí, no, sí, está claro, pero me surgió ahí una duda en el caso de que siga latente ese riesgo, por ejemplo. Se termina el proyecto y todo eso, pero por cuestiones legales y que el cliente mismo sabía, se puede hacer en la misma documentación, decir si es que pasa algo, se transfiere ese riesgo ya después de que ocurra. Eso lo determinan antes de. Una vez que Ya. usted implementó el software, ese riesgo sigue del lado del cliente. Ya. No es que, ok, estamos armando requisitos, estamos armando riesgos y ahorita yo transfiero el riesgo y luego lo acepto. No, una vez que usted decidió aceptar, transferir o mitigar el riesgo, se lleva así hasta el fin de los días, por así decirlo. A menos que luego haya de por medio un nuevo contrato. ¿Sabes qué? Yo, cliente, ya no quiero asumir el riesgo, te traspaso eso. Pero como yo ya entregué mi software, eso ya sería bajo costos de mantenimiento a lo mejor, ¿sí? Pero como les digo, si yo inicialmente así decido mitigar, aceptar o transferir el riesgo, esto se lleva así hasta el final. No es que ahorita digo una cosa y luego me arrepentí. Eso no se da. Para eso hay contratos de por medio, ¿no? Porque si no, Inge, gracias. si vamos a estar, ¿te acuerdas que yo te dije? Le van a decir, no, ¿cuándo también me dirías? Igualito que yo, ¿no? Entonces, siempre un contrato de por medio, un documento que respalde lo que ustedes están haciendo o a los acuerdos que ustedes han llegado. Esto de los riesgos se da sobre todo con empresas grandes, con desarrolladores de software, de grandes sistemas. ¿Sí? Si usted va a hacer proyectos como los que propusieron para aprobar esta materia,
son proyectos pequeños, que esto de los riesgos se minimiza bastante, ¿no? Uno de los riesgos conocidos es el que Pedro mencionaba. Yo di la idea, él planificó todo chévere, tenía la idea de hacer el carrito de compras, pero a la final ve que le faltan habilidades. Este es un riesgo conocido. Es mínimo, ¿no? Porque usted podría pagarse un cursito o seguir un curso. Hay muchos cursos gratuitos, seguir un tutorial en YouTube, etcétera. Es un riesgo conocido que usted puede sacar adelante, pero le va a costar más tiempo. Si tendría que pagar por un curso, le costaría el valor del curso. Bueno, en su caso, no creo que paguen por hacer su pequeño proyecto. Entonces, los riesgos se minimizan, ¿sí? Y recuerden que estamos hablando de riesgos. El eliminar una tarea no es lo mismo que eliminar un requisito. Eso nada más. Dígame. Una cosa, y no es un riesgo en sí contarle sobre de los riesgos al cliente, porque si yo le cuento los riesgos al cliente y los riesgos son demasiados, el cliente puede que se asuste y diga, no, 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 ya no quiero. Es que Entonces, no hay que contarle al cliente todos los riesgos, solamente aquellos que podría usted transferir. Obviamente, si usted le cuenta que tiene una lista de 50 riesgos, el cliente va a decir, oh, esto va a fracasar. Lo que usted hace es comunicarle al cliente aquellos riesgos que usted podría transferir, aquellos riesgos que tienen mucha probabilidad de que ocurra y que usted puede transferir. Imagínese si usted le cuenta al cliente que no va a alcanzar a hacer el carrito de compras. Ay, prácticamente le está diciendo chao. ¿Sí? Entonces al cliente se le consulta solo aquellos riesgos que tienen muy alta probabilidad de que ocurran y siempre y cuando puedan transferirse. Ya, yo tengo un nuevo equipo de desarrollo de software. El cliente me pide una aplicación en PHP, pero de mi equipo de 4 desarrolladores de software, solo uno ha trabajado con PHP. Es un riesgo que yo no tengo el lujo o yo no me voy a dar el lujo de comentarle al cliente. Es un riesgo que yo sé que voy a tener que capacitar a mis desarrolladores, pero es un riesgo que el cliente ni siquiera se va a enterar. ¿Sí? No tenemos que darle más información de la necesaria al cliente. Mi equipo de desarrollo va a recibir una capacitación, no tiene por qué el cliente enterarse. Pero si son riesgos, insisto, son muy probables de que ocurran y yo puedo transferir, solo ahí le comento al cliente. De lo contrario, no. Ok. Ok, gracias. Chévere. A ver, ¿en qué estábamos? Ok. Aquí, en la identificación. En cuanto a los riesgos y su identificación, se clasifican en genéricos y específicos. Genéricos, aquellos que comúnmente se generan en todos los proyectos de software. Un riesgo genérico conocido es la capacitación, por ejemplo, al personal, ¿sí? No siempre todos los desarrolladores saben un mismo tipo de lenguaje, entonces se toman un cierto tiempito para capacitarlos. Un ejemplo de riesgos genéricos. Otro ejemplo de riesgo genérico que siempre debe ocurrir en los proyectos es que se olviden la documentación o no le den mucha importancia a la documentación de los requisitos. Perdón, les decía, otro riesgo genérico que siempre suele ocurrir es que no le presten demasiada importancia a la generación de documentos como manuales, instalación, técnicos de usuario, etc. Riesgos específicos. Ok, chicos, chicas, mil disculpas, me alcanzó la gripe y todavía me tiene medio mal. Les decía, riesgos específicos pueden ser o solo pueden ser identificados por aquellos que tienen una clara comprensión y perspectiva de los proyectos que realizan, ¿sí?
ya sea en la tecnología, en el manejo de personal, en experiencia de proyectos similares anteriores. Solo ese tipo de puntos específicos que conoce en base a la experiencia pueden ser parte de estos riesgos específicos, ¿sí? Y usted, ¿cómo determina un riesgo específico? Yo ya hice algo parecido, tuve estas situaciones, tuve estos inconvenientes, tuve estos riesgos, así que los identifico y los puedo llevar a cabo de una mejor manera. Para identificarlos, nuevamente, se examina el plan del proyecto, el primer documento que usted ya presentó, y el enunciado del ámbito del software, que generalmente está dado por la justificación y el alcance, ¿sí? Ok, aquí me hace referencia también a que se debería realizar la siguiente pregunta. ¿Qué características especiales de este producto pueden amenazar nuestro plan de proyecto? Inicialmente yo dije que iba a ser una aplicación móvil, pero esto no es necesario, bastaría con una página web, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la característica que puede amenazar mi proyecto final? Es que yo no tenga muchas habilidades en aplicaciones móviles. Así que yo mejor cambio a una página responsive, que se me haría mucho más fácil, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué es de todo lo que yo mencioné en el plan inicial, qué representa un riesgo para mí? ¿Qué características del desarrollo podrían amenazar el producto final? Eso ya es un riesgo. Por ejemplo, por ahí colocaron la definición de los requerimientos muy bien. Excelente esa definición de requerimientos. Tomaron en cuenta puntos que incluso yo no habría tomado en cuenta en un inicio. Pero después querían borrar los requerimientos. Ellos ya vieron una amenaza en el producto final. Ahora, mi curiosidad es ver cómo enfrentan la amenaza en base a sus requerimientos y producto final. Ahí los quiero ver. Entonces, ustedes este tipo de riesgos específicos los van más bien detectando en lo que van realizando más a fondo cada uno de los requisitos que ustedes representaron en algún momento. Ahora, esto de la gestión de riesgos se puede identificar a través de la creación de una lista en el cual deberíamos considerar primero el tamaño del producto, ¿sí? Segundo, el impacto en el negocio. Aquí hay que asociar restricciones, ya sea impuestas por el dueño del producto o por usuarios del mercado en general. Otra lista es características del cliente. Asociación con la sofisticación del cliente y con la habilidad de comunicación de los desarrolladores. Ojo, la comunicación debe ser a tiempo. Características del cliente. Hay clientes fáciles, hay clientes complicados. Es por eso que les he dicho que deben leer muy bien lo que son los requerimientos para en base a esto realizar la respectiva desarrollo. En materias en donde implican programar, yo soy una vez me dijeron que soy muy hachera. ¿Por qué? Porque yo vigilo que cada instrucción del enunciado se lleve a cabo. Ay, qué mal está, profe, solo porque en lugar de un diccionario como parámetro de entrada mandé un data frame, ya me baja 2 puntos. Es para que se vaya acostumbrando a cumplir con especificaciones que se le da. Hay clientes fáciles que le dirán, ay, ya chévere, me parece bien lo que hiciste. Hay clientes descomplicados que le dirán, ah, ya hiciste una mejora sin mi permiso, no hay problema. Pero hay clientes complicados que le van a decir, esto no es lo que yo te pedí. Entonces, mi intención es que vayan interpretando mejor los requerimientos, ¿sí? Y esto depende de las características del cliente. Hay clientes de todo, desde complicados hasta muy fáciles de llevar y entablar conversaciones. Otra lista que ustedes deberían tomar en cuenta es los procesos en sí.
Todo sistema de información tiene de por medio procesos. Lo que debemos hacer es asociarlos al grado con que se han definido y pues llevarlos de forma adecuada, de forma organizada, dando prioridad a qué proceso debemos definir en primer lugar, en segundo, etcétera, ¿sí? Otra lista es el entorno de desarrollo. Esto está asociado a habilidades, disponibilidad de herramientas y la facilidad de hacer las respectivas pruebas de funcionalidad, ya sean pruebas para funcionales o no funcionales, ¿no? Tecnología a construir. Esto tiene mucho que ver con aparte de las herramientas, también la arquitectura que usted va a utilizar. ¿Qué novedoso tiene su tecnología, su arquitectura, el por qué la escoge? La arquitectura y el entorno la tecnología construye el entorno de desarrollo van muy de la mano, ¿no? Tamaño y experiencia de la plantilla. ¿A qué se refiere esto? A la asociación de la experiencia global y específica en proyectos. Va a haber personas que han trabajado en proyectos similares, va a haber personas que no han trabajado en proyectos similares. Esto también es muy importante a la hora de gestionar riesgos y estimar proyectos de software. Entonces, es una pequeña lista que nos recomiendan tomar en cuenta para la identificación de ciertos riesgos. Como les digo, va a haber riesgos que se nos pasen de la mano, pero lo importante es que tenemos un plan B, ¿sí? Ahora, una vez identificadas las 4 etapas para la gestión de riesgo, es preciso, primero, desarrollar respuestas adecuadas para aquellos riesgos que tienen más alta probabilidad de que ocurran. Segundo, monitorizar el transcurso de un proyecto para evaluar el estado de los riesgos y actuar en consecuencia. Tercero, establecer un plan general de riesgos en el cual usted debe identificar el riesgo, realizar análisis cualitativos y cuantitativos a través de la probabilidad y cuarto, a realizar un plan de respuesta a riesgos. Denme un segundito. Este plan general de riesgos ya depende de cada una de las empresas de desarrollo de software, ¿no? Insisto, si es un software pequeño, puede que usted omita esto, pero ya para empresas grandes que tienen de por medio estándares, certificaciones y tanta cosa, deben tener una documentación específica. Nosotros para esta materia vamos a hacer un formato súper simple, pero para establecer o para que se mencione que hemos considerado ciertos riesgos. El costo total del proyecto se mide en base al personal, al tiempo y a los riesgos. Es una aproximación al costo real del proyecto, donde el costo es lo que cuesta el producto y el precio a lo que se vende el producto. Yo soy desarrollador de software y a mí desarrollar el software entre el curso de capacitación o el pago a que me den poniendo la parte de accesibilidad, el software me sale en $700. Ese es el costo del producto, pero yo de todo producto quiero sacar un beneficio. Si a mí me cuesta $700, ¿cuál es el precio que yo le doy al software? Esto depende mucho del mercado, de la competencia y de lo que usted quiera ganar. Bueno, nosotros si hacemos un producto de software vamos a querer ganar bien, ¿no? Yo quiero ganar por este software $1000, pero debo ver la realidad. Este mismo software, la competencia lo está vendiendo, qué sé yo, en 800. Entonces yo debo equilibrar el precio de modo que no salga perdiendo, pero también que obtenga una ganancia
que represente mi trabajo. Porque si lo que yo voy a ganar es $100 después de haber programado 6 meses, mejor, o bueno, para ganar experiencia tal vez lo haría, pero de lo contrario, no aceptaría márgenes muy pequeñitos, ¿no? Bueno, esto ya depende de cada uno de ustedes. Es por eso que sabe, incluso he visto muchos memes de que hagamos valorar nuestro trabajo, ¿no? Entonces, si usted hace algo bien hechito, así le pongo un poco más de precio, va a ver que a la final, el conseguir un cliente, este cliente le va a seguir recomendando, le va a decir, o bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he dicho, ¿sabes qué? Sí es más caro, pero muy buen producto. O a veces es que, sí, me salió barato, pero ya no sirve. Se ha escuchado muchas veces, ¿verdad? Igual es en el software. El primer cliente suele ser el más difícil, pero este cliente ya puede recomendarle a otros y este le da la garantía de que le va a gustar el trabajo. ¿Sí? Cuando yo trabajaba en la empresa de desarrollo de software, hacíamos core bancario. El primer cliente, bueno, me contaban, yo llegué luego, el primer cliente les había sido muy difícil conseguir. Incluso desarrollar el software para ese primer cliente, la empresa se fue en contra porque ellos calculaban sacar el software en un año. Y cuando yo llegué, ya estaban 2 años trabajando en el mismo proyecto. Salieron en contra como $500 nada más. Menos mal no fue más. Entonces, lo que hicieron es salir en contra por $500 y un año de tiempo. Imagínense, yo ofrecí un software para un año y lo entregué en 2. Entonces, la empresa para la que yo trabajaba salió totalmente en contra en ese proyecto. Sin embargo, esta empresa, esta cooperativa de ahorro, los recomendó. Y luego, cuando yo ya estaba ahí, salieron 3 contratos más en base a la recomendación de la empresa con la que salieron en contra. Imagínense 3 contratos más. El software en la empresa en la que yo trabajaba ya lo tenían. Lo que debían hacer es ciertas modificaciones. Y es ahí cuando vieron las ganancias. Y ahora la empresa sigue creciendo gracias a las recomendaciones, el buen mantenimiento y el buen producto que ofrecieron. ¿Sí? Entonces, todo es cuestión de darse a conocer un poco en caso de que ustedes quieran tener emprendimientos propios. Ahora, si ustedes van a trabajar para empresas de desarrollo, pues ciertas cosas cambian, ¿no? Desde el lado de desarrollador y desde el lado de propietario. ¿Me iban a decir algo? Sí, una pregunta, Inge. Si el costo de un proyecto tiene tantos factores a tomar en cuenta, es tan variable, ¿yo cómo sé cuánto está cobrando la competencia? Eso primero es información confidencial. ¿Sabe quién le da el costo de la competencia? Su mismo cliente. Así de simple, va con donde usted y usted le dice, yo te ofrezco el software por $3,000. Oiga, pero yo en otro lado me dijeron 4,000 o 2,000. Es muy complicado saber cuánto es que está cobrando la competencia. Muchas de las veces su mismo cliente es el chismoso, pero tampoco hay cómo creerle, ¿sí? Ahora, ¿cómo usted puede hacer una referencia? Por medio de conocidos o jugar la sucia, ¿no? Hacer que le den una cotización. Lamentablemente este mundo es así. Nosotros no podemos ir de frente y decirle, oye, ¿cuánto estás cobrando por esto? Pero ya cuando están en el ámbito, ustedes ya tienen una idea general de. O la típica, entre desarrolladores, nos conocemos bastante. Incluso hay grupos de desarrollo y tanto. Y por ahí podemos hacernos idea. Ahora saberlo exactamente no podemos, lamentablemente. Es por eso que nosotros debemos dar un plus cuando estamos ofreciendo nuestros servicios. Por ejemplo, ¿sabes qué? Tú me cobras más del software, por otro lado me cobran menos. Así, y te dan este plus, te dan el plus de mantenimiento por 6 meses gratis, te dan el plus de capacitación de 6 horas gratis. Entonces, lo importante aquí primero es saber vender su producto y segundo, darle un plus. ¿Por qué el cliente se decide por mí y no por los demás? Porque saber directamente cuánto cobra la competencia no podemos. En el mejor de los casos, como les digo,
se tiene conocidos en el medio y se hace una estimación. Oye, tú que has trabajado en esto, ¿cuánto crees que podría estar cobrando? Eso es lo más acercado que podemos tener a los precios de la competencia. Otra cosa que he visto que hacen, pero cuando son proyectos pequeños, es consultarlo en el internet. Precio por carrito de compras, por ejemplo. ¿Sí? O precio por, bueno, proyectos no muy grandes, porque si usted busca en el internet precio por un core bancario, obviamente que no lo va a encontrar. Dígame, Mateo. En este caso no sería igual de mejor manera cobrar por la hora del desarrollo que hacemos, porque yo tenía entendido que se cobraba más o menos por hora de lo que vamos desarrollando. Así es, se cobra por hora de desarrollo, pero de acuerdo a la estimación del proyecto de software. Por ejemplo, dice, yo voy a sacar en este proyecto 6 meses, pero ¿con cuántos programadores? A cómo la hora del programador. Un pasante, un programador novato, no gana lo mismo que un programador junior, un senior, un semi-senior. Los programadores tienen su categorización. Generalmente empiezan como pasantes, se van a junior, llegan semi-senior y luego a senior. Entonces depende, Mateo. Si bien es cierto, se cobra hora programador, ¿qué tipo de programador? ¿Para cuánto tiempo? Aquí importa mucho el tiempo. Si usted programa un desarrollo para 6 meses, si le llevó menos tiempo, genial. No es que le va a devolver al cliente. Oye, yo te dije 6 meses, pero acabé en 3. Pero ¿y si le lleva más? Entonces ya todo depende de la experiencia, tanto del que dirige el proyecto como de los desarrolladores. Ahora, claro que sí, la estimación del proyecto se hace en base a hora del programador, pero depende mucho también de qué programador tiene. Un programador novato, un pasante, puede estar ganando desde el peor de los casos $200 hasta el mejor de los casos un sueldo mínimo, que es 435 me parece, en el mejor de los casos. Un junior puede estar ganando en el peor de los casos entre $400, en el mejor de los casos $600, $700. Un semi-senior puede estar ganando en el peor de los casos $800, en el mejor de los casos $1,200. Un senior en el peor de los casos puede estar ganando $1,600, en el mejor de los casos pasado los $2,000. Y bueno, pues luego ya llegan QA, líderes de proyecto, arquitectos, etcétera. Ya depende de la experiencia. Y el proyecto se dispara, depende de la experiencia de sus desarrolladores. ¿Sí? Ya vamos a ver esto. En parte de los riesgos ya está el cálculo del costo del producto. Entonces ya vamos a ver esto. ¿Qué es lo que se hace? Se calcula hora programador, tiempo y riesgos. De esa forma se saca un costo. Ahora, digamos que yo voy a contratar a programadores junior, les voy a pagar $400 por 6 meses. ¿Sí? Contrato 2 programadores. ¿Cuánto es 2 programadores a 400 por 6 meses? Son 8 por 6, 48. $4,800 a los 6 meses, ¿verdad? Si a esto yo le sumo riesgos, digamos que me sale $7,500. Y resulta que la competencia está vendiendo el software, me enteré por malas lenguas, en $6,000. ¿Cómo haría usted, Mateo, para ponerme a nivel de la competencia en costos? Ahí ya se complica. ¿Y cómo haría usted? ¿Qué solución me daría usted? A mí me salen 7,800, pero mi competencia da el software, bueno, no le bajemos tanto, en 6,800. Son $1,000 de diferencia. ¿Cómo haríamos? Ahí sería de aumentarle los plus, como usted dijo, de que ofrecerle los... ¿Cómo se llama? Ok, primero, el poder de convencimiento, la labia que la mayoría de los hombres lo tiene y la picardía que la mayoría de las mujeres lo tenemos, ¿sí?
Segundo, reducir riesgos. Ya, yo veo que estoy cobrando $1,000 por riesgos. ¿Qué riesgos podría omitir yo? ¿Sí? Obviamente no me deshago de todos los riesgos, pero ¿qué riesgos podría yo asumirlos 100%? Y si es que ocurren, pues ya me toca asumirlos a mí. Y tercero, quién sabe, si en lugar de contratar 2 programadores junior que me saldría entre IES y vacaciones y todo el doble, contrato un programador semi-senior. ¿Sí? Hay varias opciones que usted podría considerar como para nivelar los precios que por malas lenguas le llegaron a usted a decir de la competencia. La otra es, como le digo, mejorar en cuanto a plus. Mira, la competencia te da esto, yo sí. La competencia te da esto otro, yo sí. Es más, un plus. Esta pequeña funcionalidad que no es parte de los requerimientos, yo te la hago gratuitamente. Pero usted ya tiene consciente de que esa funcionalidad no representa un gasto muy amplio. Ya la funcionalidad que me está pidiendo lo hago en 2 días. Es un gasto prácticamente que usted puede asumir con tal de ganar el contrato, ¿sí? Entonces aquí tiene mucho que ver su capacidad de negociación, tanto en hombres como en mujeres, y estar seguro del producto que presenta. No es que le preguntan algo y usted no sabe defenderlo, usted debe conocer a cabalidad el producto que está presentando. ¿Sí? Entonces, como ustedes ven, esto es ingeniería de software, todo lo que tiene que ver con desarrollo de software, no es solamente ponerse atrás de un computador y a codificar. También involucra muchísimas otras cosas, ¿sí? Pero, eso les digo, depende desde el punto de vista. Si usted va a trabajar desarrollando, pues usted se ata a la programación y a lo que el líder de proyecto le solicite. Y va a tener entrevistas con los usuarios, con los clientes. Pero si usted ya es emprendedor, si usted es su propio jefe, ya son muchísimas cosas más lo que debe analizar. Entonces, sí hay bastante diferencia entre ser desarrollador y estar o ser dueño como tal del software que realiza, ¿no? Ya depende de ustedes y de qué tan grande es el proyecto. Si el proyecto, insisto, no es muy grande, usted puede ahorrarse todo esto de gestión de riesgos o tomar como mínimo unos 2 riesgos y no una lista de 10. Ok, vamos a continuar. En base a esto de costo y precio, tenemos 2 posibilidades de dar precio a producto final. Primero, precio al trabajo y segundo, precio al producto. Precio al trabajo, ¿en qué consiste en desarrollo de software? El cliente me solicitó un sistema de facturación. Yo le paso el ejecutable del sistema de facturación. Esto es precio al trabajo. El cliente me paga por mi trabajo, más no por el producto. Al decir el que me paga por el trabajo, quiere decir que yo le doy la aplicación funcional acorde a sus requerimientos, pero solo el ejecutable. Es decir, que cuando yo pongo precio al trabajo, yo al cliente no le entrego código fuente. O el código fuente que yo le entrego es mínimo, de modo que el cliente no va a poder copiar, por así decirlo, mi código. Mientras que el precio al producto, usted, aparte de cobrar por los requerimientos funcionales, cobra por el código fuente. Cuando el cliente tiene acceso al código fuente, está en libertad del cliente seguirle pagando a usted por capacitaciones y mantenimiento. A la final, el cliente ya tiene el código fuente y puede dárselo a otro desarrollador para que siga incursionando, adaptándose y modificando el código. Mientras que cuando usted da precio al trabajo, el cliente como que se ata a que usted
siga trabajando en el mantenimiento, seguimiento, etcétera, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de precio al producto, usted entrega el código fuente y aquí no hay derecho de autor. Usted vendió sus derechos el momento que le cobró por el código fuente, ¿sí? No es que, oye, es mi código, ¿cómo es que le diste a otra empresa mi código? Usted ya le vendió el código. Verá ya la empresa que hace con su código. Lo que usted sí podría reclamar es, yo vendí este código y exactamente el mismo tiene la empresa vecina y a mí no me dieron regalías. Eso podría reclamar. Sin embargo, las leyes de software aquí en el Ecuador son pésimas. Usted le hace un pequeño cambio al software y ya es un software distinto, según las leyes. Todo está igualito, aumenté una pequeñísima funcionalidad, ya es distinto, según las leyes del Ecuador, ¿sí? En base a esto, en realidad las leyes en el Ecuador son pésimas, no defienden mucho lo que es todo esto de, se me fue, no defienden mucho lo que es de autoría, no defienden mucho lo que es derechos de autor. Un pequeño cambio, prácticamente es software diferente. Es por eso que depende cómo usted haga el negocio o hace negocio con precio al trabajo, en donde usted entrega ejecutables funcionales, o hace negocio al producto, en donde usted entrega todo el código fuente. Obviamente, el precio es bastante notorio, ¿no? Digamos que el precio al trabajo yo le cobro, qué sé yo, unos $1000 por el ejecutable. Si ya quiere todo el código fuente, ese precio se triplica hasta se quintuplica, ¿sí? Porque ya le está entregando todo el código fuente. Ahora, precio al trabajo en realidad se ve muy pocas ocasiones. Más es precio al producto. Es decir, usted entrega todo el código fuente. Ok, vamos a gestión de riesgos. El objetivo de la evaluación de riesgos es establecer criterios que permitan priorizar riesgos, ¿sí? Ningún proyecto tiene recursos suficientes para atender todos los posibles riesgos, ¿sí? Como les digo, si atendemos todos los riesgos, ese proyecto nos sale carísimo y nadie va a querer pagar por eso. Al establecer prioridades, se destinan los recursos disponibles donde tenga un mayor impacto. Es decir, de mi lista de 30 riesgos, asumo 2, que son los más probables. Asumo 5, asumo 10. Ya depende del análisis que hagan, ¿sí? Como les digo, para la materia, ustedes van a hacer alogímetro. No sé si tengan una materia de probabilidad y estadística. Ahí podrían complementar los conocimientos, pero para esta materia vamos simplemente al alogímetro, darle un porcentaje de que el riesgo ocurra. Y los de mayor impacto son los que ustedes tomarán para el producto final, para el costo del producto final. Ok. En términos de exposición a los factores específicos que representan una amenaza, para alcanzar los resultados esperados de un proyecto, se tiene la siguiente fórmula. La de riesgo específico que envuelve la probabilidad por la frecuencia con la que ocurra, ¿sí? Aquí tenemos la formulita del riesgo que involucra la probabilidad por la frecuencia. Ahora, perdón, ¿qué involucra la probabilidad? La probabilidad consiste en el análisis de, valga la redundancia, la probabilidad por el costo de daños, es decir, probabilidad de que el riesgo ocurra. Tengo una probabilidad del 80% de que esto ocurra. Esto yo debo hacer un análisis de cuánto me costaría en caso de que esos riesgos se lleven a cabo, ¿sí? Y la frecuencia es la fórmula de frecuencia por severidad, es decir, el costo para el proyecto si es que el riesgo ocurriera. La probabilidad
calcula como su nombre lo dice. ¿Qué tan posible es que el riesgo ocurra? Mientras que la frecuencia tiene que ver con el costo en caso de que el riesgo ocurra. Por eso la formulita me dice frecuencia, perdón, probabilidad por frecuencia. Ok, ¿cuánto me cuesta que en caso de que ese riesgo se dé? Ok, aquí tenemos niveles de probabilidad. Tenemos 5 niveles de probabilidad. Raro, improbable, posible, probable, casi seguro. Y bueno, ustedes van a tener una matriz en donde deban darle un nivel de que el riesgo ocurra, dependiendo qué factores tomen en cuenta ustedes. Raro, el evento ocurre solo en ciertas circunstancias. Tienen que ser circunstancias excepcionales. Improbable. El evento puede ocurrir en algún momento, pero yo creo que más bien, de acuerdo al análisis y a los estudios, es casi improbable. Posible. Después de haber hecho el análisis estadístico, tiene al menos un 60% de probabilidad de que ocurra. Posiblemente ocurra. Probable. El evento podría suscitarse en la mayoría de las circunstancias. Después de mi análisis de probabilidad, resulta que tengo el 75% de probabilidad de que el evento ocurra, ¿sí? Con el 75% yo puedo decir que este riesgo es probable. Casi seguro, pasado el 90%. Uy, qué relajo, tengo el 90% de probabilidades de que este riesgo ocurra, de que esto se dé. Entonces yo lo tengo como un nivel 5, casi seguro, ¿sí? De esta manera nosotros damos el nivel de probabilidad. De esto dependerá qué riesgos tomo yo en cuenta para el costo. Ya, el probable y el casi seguro son los que yo debería tomar más en cuenta. Pero resulta que de mi lista de 30 riesgos, 20 son probables y 10 son casi seguros. Imagínense, solo entre probables y casi seguros ya son los 30 de la lista. Entonces, ¿qué es lo que hago? Dejar a un lado los probables y quedarme con los casi seguros. Aún así, los casi seguros son 10 de la lista de 30. De los casi seguros, hago un análisis de cuáles es más certero de que se den. Y de los 10 me quedo, qué sé yo, con 5. Ok, entonces eso les digo, no es cuestión de ponerle costo a todos los riesgos, sino ver los que más probables pueden ser, porque de lo contrario el precio final del producto se dispararía enormemente. Niveles de impacto es otra cosa que debemos considerar al momento de priorizar riesgo. Tenemos desde el nivel 1 hasta el nivel 5. Nivel 1, insignificante. Podría presentarse, pero si se presentan, el impacto no es mayor cosa. Nivel de impacto menor. Ok, si esto se presenta, tiene un bajo impacto sobre mi proyecto. Afecta, sí, pero mínimamente no es mayor el daño que podría causar. Impacto moderado. Tiene un impacto, como dice, mediano. Ok, si esto llega a pasar, podría estar en algo afectando el costo final de mi producto. El impacto mayor. Si se presenta un riesgo con impacto mayor, ténganlo por seguro que los costos van a sentirse. Yo tenía planeado ganar $1,000, podría estar ganando menos de $400. Impacto catastrófico. Las consecuencias pueden ser fatales. Puede que no gane nada con el desarrollo del producto e incluso puede que me vaya en contra si es que no mido los riesgos, ¿sí? Generalmente esto de impacto catastrófico no nomás suele darse.
los impactos o los niveles de impacto más comunes son entre menor y moderado, los más comunes. Ya cuando son impacto mayor, más bien lo que suelen hacer es replantear el requerimiento y su respectiva realización, ¿sí? Cuando yo ya veo que alguna sección de mi producto, de mi proyecto, tiene un impacto muy alto, lo que hago o lo que podría hacer es tomar acciones para dividir el requerimiento de modo que si llegara a tener un riesgo, el impacto no sea mayor. ¿Y cómo disminuyo el impacto? En cierto modo, dividiendo la entrega de los requerimientos, ¿sí? En cierto modo. Hay muchas maneras. Ahora, existen varios métodos de gestión de riesgo. Entre los métodos de gestión de riesgo vamos a analizar solo 3, pero en sí, el impacto de un riesgo y su probabilidad tienen una influencia distinta para las personas encargadas de la gestión de proyecto. Puede ser que para un proyecto el impacto de riesgo y su probabilidad sea muy alto, mientras que para otro proyecto sea casi insignificante, ¿sí? Un riesgo con un impacto alto, pero una probabilidad de ocurrencia baja, no debería absorber cantidad significativa de tiempo de gestión. Es decir, el riesgo en mi proyecto tiene un impacto muy alto. Si es que este riesgo se da, yo podría estar perdiendo, pero la probabilidad de que ocurra es apenas del 20%. Entonces, es algo que no debería generarme mayor preocupación, porque pese a que el riesgo tiene un alto impacto, la probabilidad de que este riesgo ocurra en realidad es demasiado baja. Entonces, como que no debería asustarme. Sin embargo, los riesgos de alto impacto con probabilidades moderadas o altas, así como los riesgos de bajo impacto, pero alta probabilidad, deberían ser tomados en cuenta, ya sea para su mitigación, es decir, para un plan B, para que no afecte mucho en el desarrollo de software, y tener una constante monitorización y gestión. Es decir, un riesgo, más que por el nivel de impacto, se lleva por la probabilidad de que ocurra, ¿sí? Nosotros debemos analizar el nivel de impacto y la prioridad y la probabilidad. Y ahora, para nosotros poder tomar en cuenta los riesgos para nuestro proyecto, debemos fijarnos sobre todo en la probabilidad. Si la probabilidad de que el riesgo ocurra es, qué sé yo, hablar del 75% ya es peligroso. Si la probabilidad del riesgo es un 75%, independiente del nivel de impacto, yo ya debería pensar en un plan B, en un colchón bank, ¿sí? De modo que si se llega a dar, no me afecte mayor cosa, tanto en el desarrollo como en el costo final del proyecto. Ahora, la evaluación de riesgos, pese a que aquí lo vamos a dar al ojímetro, por detrás lleva toda una ciencia. La evaluación de riesgos es un proceso en donde usted debe ordenar y priorizar los riesgos en base a la importancia para determinar cuáles deberían solucionarse y cuáles deberían asignarse más recursos. Todos los riesgos que nosotros analizamos pueden clasificarse en solucionables o asignación de más recursos. Podríamos tener un riesgo cuya solución es asignar más recursos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Irnos a la fácil, conversar con el cliente y pedirle que ya no necesite un servidor de 8 en RAM, sino uno de 16 en RAM, por ejemplo. A esto me refiero con asignación de más recursos. Así, este riesgo no solo se mitiga, sino también se puede estar eliminando el riesgo, claro está. Los riesgos pueden ordenarse según la magnitud de la exposición al riesgo. Tercero,
Las condiciones y prioridades deben realizarse de manera continua, aprovechando la información disponible en cada momento. Es decir, para la evaluación de riesgos, usted toma en cuenta, primero, el tipo de riesgo, cuál es su impacto. Segundo, la probabilidad de que el riesgo ocurra. Y tercero, la magnitud del impacto en caso de que el riesgo ocurra. Y en base a estas tres cosas, hacer o realizar un plan B, de modo que si el riesgo llega a ocurrir, el desarrollo no se detenga. Y aquí llegamos a los componentes del presupuesto del proyecto, ¿sí? Como bien ya Mateo lo mencionaba, usted como factor primordial para sacar el coste de su proyecto es hora de trabajo. Sin embargo, cuando nosotros estamos recién incursionando en el desarrollo, no sabemos o no tenemos claro muy bien el tiempo que nos podría tomar. Es decir, yo como no tengo mucha experiencia, no tengo idea de cuánto me va a tomar desarrollar un sistema. Esas son ciertas desventajas. En esos casos, ¿qué es lo que hacemos? Preguntar a conocidos en el medio, ¿conoces tú cuál es el precio aproximado por este software? No podemos ir directamente con la competencia, es más, quién sabe si ni la conocemos. Pero, como les digo, ustedes en este medio siempre van a tener contactos y un contacto le va a llevar a otro y bueno, sería una forma de estimar un costo para el producto. Sin embargo, aquí tenemos una matriz, por así decirlo, de componentes del presupuesto del proyecto. El costo total está dado por costo fijo dividido para costo variable más el valor de los riesgos. En este caso, yo tengo 3 riesgos: conocido, 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 desconocido y desconocido, desconocido. Como ya dijimos, los conocidos conocidos son aquellos que nosotros determinamos y conocemos las debilidades de nuestro equipo de trabajo, de nuestras propias habilidades, etc. Conocidos desconocidos son aquellos que nosotros sabemos por ciertas características, por ciertas cosas que vemos desde el inicio que van a darse, pero no estamos seguros a qué magnitud nos va a afectar esto, ¿sí? Y los desconocidos son prácticamente cosas que no podríamos proveer. Un ejemplo de desconocido, nuevas políticas, nuevas leyes, nuevos impuestos, etcétera. Nosotros no sabemos qué tenga deparado el nuevo presidente, el nuevo Congreso, las nuevas leyes, los nuevos impuestos, etcétera, ¿sí? Entonces, el presupuesto del proyecto, mientras mejor esté estimado los riesgos conocidos y conocidos desconocidos, menor será el valor de los riesgos desconocidos. ¿Por qué? Dentro de la reserva de los riesgos conocidos, ustedes ya colocan un valor, ¿sí? Digamos que yo tomé en cuenta ciertos riesgos, ciertos valores, y entre los riesgos conocidos que yo tomé en cuenta, me da un valor de $140 extras. Digamos que yo como riesgo conocido, únicamente tomé en cuenta que me tocará pagar por un curso de capacitación. Y este curso de capacitación me cuesta $140. Al riesgo 1, conocido, yo le pongo ya un valor. Si usted tomó en cuenta 2, 3, 4 riesgos conocidos, usted tendrá que ir colocando los valores respectivos. Aquí yo solamente he tomado en cuenta uno. Luego me dice reserva de contingencia para riesgos conocidos, desconocidos. Estos son, por ejemplo, conocido. ¿Por qué conocido? Yo conozco que tengo que reunirme con el cliente
al menos una vez a la semana. Desconocido. ¿Cuánto en sí me va a costar estas reuniones? Por ejemplo, yo ya tengo claro que me reúno una vez a la semana con el cliente. Así que voy a decir que a la semana, como yo no quiero sacar el carro, no tengo carro, voy a pagar $5 en taxi. $5 de ida, 5 horas de vuelta. ¿Sí? Esto podría ser otro ejemplo de riesgo conocido, desconocido. Conocido, yo sé que debo reunirme con el cliente. Desconocido, todavía no sé qué valores podría enfrentarme, aunque me hago una vaga idea. Otro ejemplo de valor conocido, desconocido. Dependiendo de las características iniciales que va adoptando mi proyecto, yo veo que de mis 4 desarrolladores, uno es medio dejado. Probablemente este desarrollador tome más tiempo en realizar las cosas o definitivamente se desvincule del proceso, del desarrollo. Entonces, otro valor conocido o desconocido podría ser la capacitación o la integración de un nuevo miembro al equipo de desarrollo. Si yo integro un nuevo miembro al equipo de desarrollo, me va a tomar tiempo, al menos 5 días para ponerlo al tanto de lo que yo decía o de lo que yo necesito. O bueno, no seamos exagerados, me tomará un día para ponerlo al tanto del proyecto a desarrollar. Un día, ¿cuántas horas representan? 8 horas. Esas 8 horas, ¿qué valor le pongo yo? ¿Sí? Entonces, lo que debemos hacer es colocarle un precio a los riesgos que usted crea más probables de que ocurra. Una vez que usted estimó el riesgo 1 y el riesgo 2, para la estimación del riesgo 3, como es desconocido, lo que hacemos es sacar un porcentaje entre el 10 y el 20% del total de los riesgos 1 y 2, ¿sí? Aquí he colocado un valor de 140 al riesgo 1, 270 al riesgo 2 y he sacado el 10% de estos valores que me da $40, ¿sí? Es decir, que la suma de riesgo 1, 2 y 3 va a ser el total de 40, 270 y 140. Le sumo a eso y tengo el costo en base a la probabilidad de que ocurran los riesgos, ¿sí? Ahora, esto apenas es el costo de los riesgos. ¿Cómo saco el costo del producto? Aquí influyen muchos factores. Entre eso, el tipo de desarrollador, ya les había comentado, los desarrolladores tienen ciertos rangos, junior, semi-senior, senior, y bueno, los pasantes generalmente somos los junior, y bueno, de acuerdo al rango es también la remuneración. Aquí le dice costo total es igual a costo fijo, costo variable. ¿A qué se refiere con costo fijo, costo variable? Que aparte de los sueldos y el tiempo que usted va a pagar, podrían tomarse costos variables como por ejemplo, qué sé yo, pago de licencias de software, pago de hardware que necesitan los desarrolladores, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, dentro del costo de los productos o del costo del desarrollo del software, usted debe tomar en cuenta la hora del desarrollador, el tiempo del desarrollador y posibles insumos por lo que usted debería pagar. Y en base a todo esto, usted saca los costos del producto. A esto le sumo los costos del riesgo y tiene el costo que usted, tendrá que invertir para llevar a cabo. Ahora, ustedes están haciendo de grupos entre 3 y 5 personas. En base a eso, ustedes tendrán que sacar el presupuesto del proyecto, ¿sí? ¿Cuánto tendría que cobrar yo por mi producto
en caso de que se llevara a cabo. Tenemos varios puntos en considerar. Primero, somos programadores junior. Segundo, tendríamos prácticamente un mes para desarrollar el software. Tercero, de los 3 a 5 miembros del proyecto, solamente 1 o 2 van a desarrollar. Los demás van a hacer documentación. Yo por documentación no pagaría lo que a un desarrollador junior. Entonces son ciertos aspectos que ustedes van a considerar para poder realizar este presupuesto del proyecto, ¿sí? Yo en la plataforma les había dejado una matriz general. Aquí en formato documentos. Tengo estudio de factibilidad. Este es el documento que van a tener que entregarme próximamente. Todavía no, la clase de hoy me pareció muy amena, hicieron preguntas interesantes y no alcanzamos a hacer esto. Así que simplemente les voy dando ya una idea de lo que deben presentar. Esta es la matriz de gestión de riesgos. Aquí tenemos un total de 8 riesgos. Yo a ustedes les pido al menos 10 riesgos, ¿sí? 4 conocidos, 4 conocidos, desconocidos y 2 desconocidos. Profe, pero si ese no tengo ni idea de qué va a pasar, ¿cómo quiere que haga? No sé. Analicen la situación. ¿Qué cosa podría ser un riesgo desconocido? La probabilidad va a ser baja, pero usted ya lo va a tener como parte del análisis, ¿sí? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos, estimación de presupuesto. Como usted se da cuenta, a cada riesgo se le asigna un presupuesto. Y luego se toman en cuenta solo algunos riesgos para no aumentar demasiado el costo del producto, ¿no? Ustedes aquí tienen el nivel de impacto. Ya vimos que el nivel de impacto es de 1 a 5, siendo 5 catastrófico, que generalmente no suele darse. Tenemos la probabilidad de ocurrencia. Aquí está, la ocurrencia es del 0 al 1%, siendo 1% el peor de los casos. O pueden hacerlo al 100%, de 0 a 100%, siendo 100% el peor de los casos. Ya depende cómo ustedes lo manejen. Lo manejan en escalas de 100% o de 0 a 1%. Ambas son válidas. Evaluación del riesgo. La evaluación del riesgo, como les decía, implica varios cálculos de estadísticos. Sin embargo, esta materia, no sé si les den estadística en primer lugar. Y segundo, como que solo la evaluación del riesgo vamos a ponerla al lejímetro. Igual, la probabilidad, se hacen varios estudios para esto, pero para esta materia, tanto la probabilidad como la evaluación del riesgo se la van a inventar. Obviamente debe ser coherente el impacto, la probabilidad y la evaluación. Después usted de los 10 riesgos va a considerar 3, máximo 4 riesgos, ¿sí? Y los riesgos que ustedes escojan deberá coincidir con la probabilidad, la evaluación y el nivel de impacto. No es que usted le pone un impacto 5, una probabilidad de 0.2 y luego aparece dentro de los riesgos que tomó en cuenta. Debe justificar el por qué escogió cada riesgo, ¿no? No se olviden de eso. Tenemos el tipo de riesgo. Les decía que presenten al menos 4 conocidos, 4 conocidos desconocidos y 2 desconocidos. Acciones de prevención, es decir, ¿cómo prevengo yo que este tipo de riesgo ocurra? Acciones de corrección, ¿qué hago yo en caso de que esto ocurra? Y estimación de presupuesto, ¿cuánto me va a costar hacer un plan B para este riesgo específico? ¿Sí? Esta es la matriz de riesgo. Y bueno, pues ya han sido las 9 de la mañana. Lo demás lo seguiremos explicando la siguiente clase. Para la siguiente clase, esperemos ya nos alcance el tiempo para que realicen este taller. Por el día de hoy,
Esto sería todo, chicos y chicas. Muchas gracias por la participación. Espero que sigan así participando en clase. La clase se hace más amena y no me dejan todo el lara a mí, ¿no? Eso nada más. Un excelente día y nos estaremos viendo la siguiente semana. Cuídense mucho. Chao, chao. Gracias, Inge. Me dije que se recupere. Muchas Inge, hasta luego. gracias. Un lindo día.